por sintonizardes unha vez máis o programa do Rugby Galego. O programa que nos achega ao noso deporte cada semana a través da rede para coñecer a actualidade dos que optamos por esta práctica deportiva, xa sexa a través do xogo, xa sexa como seguidores. Hoxe temos un programa auténticamente de luxo, porque só hai un equipo neste país co que podamos falar de 40 anos de historia. E iso é co CRAT, equipo sen dúbida de referencia, e que demostra celebrando un cabodano este tipo. Son 4 décadas as que celebra un clube do que imos falar co actual presidente, co Alfredo López. Moi boa noite, gracias por vir. Buenas noites. E con Nacho Lobón, que non sei se fora exactamente o primeiro presidente, pero si fora fundador do clube, porque unha cousa foi a fundación 76, outra cousa foi logo tomar forma xa de clube, non? Boa noite, Nacho. Exacto, Pois dicía iso, temos que falar do 76, parece que hai moitos anos, daquela cando empezastes, o que había era un grupo de xente que estaba mecida da arquitectura, que quería xogar rugby, se xuntou e puxo un nome, pero non foi exactamente un clube, supoño cando nacestes, hubo que ir dando os pasos. No, en aquel momento no había federación, con lo cual jugábamos liga universitaria solamente. 40 años sí que son muchos, ¿eh? O sea, se llevan encima y la verdad es que es una suerte haber contado después con tanta gente que ha tenido las ganas de continuar. En aquel momento, claro, nosotros lo que queríamos era jugar a rugby. Yo era el único que había jugado a rugby en Madrid y al llegar aquí, rebotado por estudios en aparejadores, en arquitectura técnica, pues puse una lista en la escuela de aparejadores y se apuntaron gente de otros deportes, pero no tenían ni idea. O sea que aquello fue un empezar de cero. Conté con la ayuda de Maxi Casares, que también venía de jugar conmigo en Madrid, y a partir de ahí, entre los dos, pues fuimos rodando este asunto que se ha convertido luego en club y después en 40 años. Sí, porque decías, Nacho, que é unha sorte contar con xente que seguira, pero esa xente houve que formar de nada, así que algo terá que ver tamén que a esa xente lle metera ese verme do rugby. Eso por supuesto, o sea, todo el que empezaba normalmente empezaba de cero. O sea, en los últimos años siempre hay gente que viene de fuera ya con nociones de rugby o ya jugando bien, pero en aquellas épocas se empezaba de cero. Hay que tener en cuenta que cuando empecé yo, por ejemplo, se conocía el rugby si te ibas a Madrid o te ibas a Santiago, pero a los 20 años. O sea, a los 18 o 20 años, cuando te ibas a la universidad, era cuando empezabas a conocer algo de rugby. En La Coruña había habido, cuando yo llegué aquí, de vuelta ya de Madrid, me parece que había habido unos pinitos con la escuela con náutica. De hecho, hubo un par de chavales que se apuntaron al equipo nuestro porque habían jugado con náutica, pero había desaparecido. O sea, debió ser una pincelada de un año, nada más. Y entonces, claro, empezando a conocer el rugby a los 18 o 20 años, tampoco podías llegar a mucho nivel. O sea, llegaban a mucho nivel los que eran realmente pues de Madrid, de Barcelona, de San Sebastián, que eran de Valladolid, que eran las cumbres del rugby en España, pero en Galicia no existía. Eran 5 partidos al año a nivel universitario, punto. Eso es lo que había. Falábamos con Nacho de meter o verme do rugby, ti és outro exemplo, ti empezaches como xogador novo, ademais, xa en categorías de base, e aquí estás hoxe como presidente. Son pasos que hai que ir percorrendo, supoño. Bueno, yo creo que los clubs que tienen la suerte de contar con gente que empieza de jugador, cuando tiene una etapa de jugador longeva y después pues asume puestos en la directiva o de entrenador, al final son los que permanecen en el tiempo. Yo efectivamente entré en el año 88 en el CRAT. Yo estuve en un colegio en los dominicos que daba clases Maxi Casares y previamente a mi generación ahí estaba la de Baristo, bueno, Pancho Correa, no sé, Jordi Lodeiro, Rafa Miña, efectivamente. Entonces esa gente que en ese momento debían de tener pues 20, 22 años, vinieron a mi colegio a reclutar chavales y nos metimos una generación de chicos, muchos de los cuales hemos seguido hasta ahora. Pues Moses, por ejemplo, Rogelio, bastantes jugadores que hemos jugado juntos muchos años y después lo que sí creo que a lo mejor caracteriza al CRAT es que hemos conseguido que esa gente siguiera involucrada en el club y bueno, pues tratar que o bien entrenando, o bien la directiva, pues tirar para adelante con el club. Yo asumí la presidencia hace 8 años y bueno, pues lo vi como algo lógico. O sea, ya que no podía jugar, pues primero entrenar en alguna categoría y después pues en la directiva pues como presidente. Sí, porque falábamos de inocular ese virus do rugby, pero neste caso o virus máis concreto do CRAT, é dicir, claro que é de rugby, pero do seu equipo, do seu clube, e aí fixestes clube CRAT, iso tamén é algo que levades un pouco a xente que pasaste por ese equipo que se vos queda. Lo comentamos viniendo en el coche, Nacho y yo, que quizá la suerte que hemos tenido es
que toda esa generación, alguno tuvo oportunidades de irse a jugar fuera y no quiso, y en aquel momento pues jugábamos, era pues un grupo de amigos que jugábamos al rugby y yo creo que más que gustarnos el rugby, pues nos gustaba el crack, sinceramente, ¿no? Yo creo que, no yo solo, o sea, toda mi generación creo que veo difícil que pudiera jugar en otro club. Javi Lista estuvo estudiando en Lugo 7 u 8 años, seguía jugando en el crack, a Moses le tentaron en algún club de fuera, nunca se fue. Incluso la generación previa, Evaristo, mira los años que jugó en el club, en fin, que sí que es cierto que en aquel momento, pero a lo mejor en aquella época se estilaba más eso, y posteriormente sí que ya fue más o menos normal el empezar a cambiar de club, o bien porque te vas a estudiar fuera o por crecer en lo deportivo, pero en nuestra época no. O que tampouco significa nada, porque isto como nunha relación cando te tomas un tempo, pero volves ca parella, porque en estes casos amoreas tamén que hai xente que sí, que se foi a buscar outros horizontes, pero volvía con esa formación a formar os demais e volvía con outra experiencia, iso pasou moito tamén. Sí, bueno, por nuestro club, pues sin ir más lejos, Pablo Enríquez, Chucky, aunque venía de Fendetestas, también había jugado no sé si llegó a jugar en Sabarín, no estoy seguro. Jugó en Sabarín, ¿no? Jugar en Sabarín, en Oviedo. Pues efectivamente, se fue a Oviedo, se fue a Salamanca, después volvió, se volvió a ir, bueno, más gente que hizo ese viaje de ida y vuelta, y la suerte que tenemos es que la gente que viene al CRAT después pues colabora o somos capaces de involucrarlo, porque veo que en otros sitios, en otras ciudades no pasa, y nosotros creo que sí que tenemos esa suerte de poder seguir contando con esos jugadores. Tamén é certo que pode haber ese motivo de que un fidelice os seus xogadores, pero tamén para que un poda sacar unha boa colleita ten que plantar moito. E claro, o CRAT hoxe por hoxe, pois durante moitos anos foi o equipo que máis xente tivo abaixo, por tanto, era máis doado que saíran proporcionalmente, non? Xente que se quedara, xente que seguira, a que se deu a porcentaxe, se tes máis de un de escoller, como foi no vosso caso, era un pouco máis aboado ese terreo, non? Sí, lo que pasa es que yo creo que durante muchos años en el CRAT pensábamos que era lo normal eso, o sea, que lo normal era que cada año llegaran 10 o 15 chavales que estuvieran 15 años, y seguimos trabajando en esa línea, pero ya hace muchos años que nos dimos cuenta pues que no, que las circunstancias han cambiado, que la sociedad es distinta, que hay más oportunidades para unas cosas o menos para otras, que los chavales en cuanto cumplen 18 o 20 años se van, casi todos, o incluso pues se van a otros países. Y lo que sí creo que nos dimos cuenta es que antes bastaba pues con tener un equipo cadete y un equipo juvenil, con eso se nutría el primer equipo progresivamente y teníamos pues 60, 70 senior, y ahora no, o sea, ahora aún teniendo 200 y pico jugadores y teniendo como tenemos ahora pues de sub 6 hasta senior todas las categorías, con mucha gente, es muy complicado garantizar que al equipo senior lleguen jugadores. Entonces, bueno, obviamente como política del club tenemos el fomento de la cantera, pero también nos hemos dado cuenta ya hace unos años de que si queríamos competir al máximo nivel no bastaba solo con la cantera, teníamos que tratar de traer lo que no podíamos producir en casa, y por en esa línea más o menos estamos. Recuperamos o capítulo Cuéntame con Nacho, porque hai que volver a eses 40 anos atrás. Eu leo moitos anos nisto, evidentemente anos luz do teu caso, pero si me falan dun aniversario de Zalaeta, de Vilarcía, e vin aqueles tempos de cando comezaban. Pero no caso de CRAT, non nos pode facer moito a idea a xente que estamos agora de como tivo que ser aquele inicio, porque se agora nos custou durante anos conseguir campos, xogadores e equipacións, daquela tiene que ser unha aventura ata conseguir unha camiseta de rugby, supoño. Hombre, yo creo que fue una aventura, pero una aventura con mucha suerte, porque todas estas cosas hay que tener suerte para continuar. Cuando se apuntaron los primeros jugadores conmigo, tratamos ya de entrada, yo ya había hablado con el director de la escuela nuestra, García Rebull, que nos había conseguido un campo. Él daba clases también en la Universidad Laboral, en Aciadama, ahora en aquella época Universidad Laboral Crucero Baleares de Aciadama, nos consiguió un campo para entrenar, un campo que era un campo de fútbol, o sea, no tenía palos ni tenía nada. Un campo arcilloso en aquella época y tal, y el primer contacto fue a ver cómo hacemos para meternos en la liga universitaria, para jugar una competición. Y claro, estamos hablando de que solamente había Universidad de Santiago, o sea, la Escuela de Aparejadores de La Coruña, de Arquitectura Técnica de La Coruña, era un apéndice de la Universidad de Santiago. Entonces tuvimos que ir al delegado de aquí, el delegado de aquí, de Deportes, nos dijo que nada, que nos olvidásemos, que eso no podía ser, que aquí no había liga y tal y cual. Bueno, claro, nosotros no nos dimos por vencidos. Fuimos a Santiago, hablamos con el delegado de Deportes de la universidad, señor Torres, y nos dio todas las facilidades, entre comillas, para meternos en la liga.
pero el sistema era que en Santiago se jugaba la liga, ellos tenían fondos para jugar la liga ida y vuelta en Santiago, y nosotros de La Coruña teníamos que esperar a que se jugase toda esa liga, jugar contra el segundo, y si nos clasificábamos, jugar contra el primero. O sea, 2 partidos al año como mucho. ¡Buah! Aquello era impensable, ¿no? ¿Cómo íbamos a estar todo el año sin jugar? Y decidimos que si nos dejaban, nos desplazaríamos a Santiago a jugar la ida y la vuelta. O sea, nosotros íbamos a Santiago a jugar en casa y fuera. Claro, pagándonos nosotros, lógicamente, los coches, el desplazamiento y todo. Y así fue. O sea, empezamos la liga en Santiago, ya digo, tanto en casa como... Y así estuvimos varios años. O sea, de hecho, hasta que se hizo la federación, hasta que se fundó la federación, estuvimos jugando la liga universitaria, yendo entre semana siempre a jugar a Santiago. Ya nos correspondiese como nuestra casa o como fuera. Y claro, aquello era la suerte, por un lado, de habernos dejado jugar, pero también el empuje y el poner nosotros para... bueno, el dinero ya... no sé si lo contábamos mucho, pero vamos, todos teníamos que poner algo para ir 4 o 5 en un coche a jugar a Santiago. Tienes que tener voluntad para hacerlo. A referencia estaba allí en Santiago, falamos de prácticamente sí. arquitectos contra médicos, porque Sí, empezaste era con medicina, de feito. medicina, filosofía, derecho, Colegio Mayor Gelmírez, Claro. ese tipo de equipos, que además normalmente medicina tenía un gran equipo, pero filosofía me contaban, que yo no lo viví, que unos años antes era una especie como de banda que llegaban al campo con su barril de vino, lo ponían en el centro del campo y de vez en cuando repostaban en el centro del campo. O sea que era un sistema de competición de cachondeo. Eso decían, ¿eh? O sea, yo no lo viví, pero me lo contaban gente que lo había vivido y gente que estaba todavía en el equipo. Claro, cuando yo empecé a jugar contra medicina y contra filosofía, las cosas ya se pusieron un poquito más serias, porque ya había un poco de competencia. Medicina no tenía competencia y cuando llegamos nosotros empezamos ya a picarles en el amor propio. Pero filosofía, por ejemplo, era... O primeiro set foi para eles, o primeiro partido oficial do CRAT Sí, foi bueno, contra medicina. Fue de calle, no recuerdo muy bien porque yo me olvido de las... pero como 25-4, una cosa así. En aquella época... Os ensaios valían 4, os ensaios valían 4 puntos. Sí, valían 4 puntos y tal, ¿no? Sí. Entonces, empezamos la liga contra medicina así, tal. En cambio, el último partido de liga ya perdimos por 5 puntos o una cosa así. Nos arrimamos mucho a ellos. Claro, entrenamos desde cero, que fue la primera vez, a lo mejor a los 15 días o un mes de empezar a entrenar, no teníamos ni idea, y al final de liga pues ya teníamos un poco de ideilla, por lo menos de pasar el balón, de hacer jugadas. Era un rugby, tú lo recordarás también, un rugby un poco distinto, no había tanta continuidad como ahora, el balón se caía y había que soltarlo en el momento, o sea, pero bueno, las ideas de pase y tal, las habíamos cogido durante un año. Eu entendo que ese grupo se xunta un grupo de xente que di, pois este home sabe xogar rugby, van a ensinar, eras o que máis sabías, punto. Supongo que se tocou de tirar, dicir, pois se xoga así, hai que facer isto, sin máis formación que esa, simplemente que ti tiñas esa experiencia, ¿no? Yo tenía la experiencia, me apoyé en Maxi, que ya os decía antes, lo conocía de jugar conmigo en Madrid, él había jugado también en delantera, había jugado en el CAO, había jugado en el Aquinas conmigo, en el Montes, en fin, había jugado, tenía bastante experiencia, es un poquito mayor que yo, y me echó una mano sobre todo en delantera, porque yo había sido siempre 3 cuartos, y bueno, los intríngulis de la delantera no los dominaba bien. Él me echó una mano, o sea que éramos 2 que sabíamos jugar, los demás normalmente no sabían jugar. De vez en cuando cogíamos algún jugador antiguo de La Coruña que, hombre, está fulanito por La Coruña, tal, te apuntas. Ahí surgieron Luis Couto, que era arquitecto y había jugado en el Cisneros, no sé si a nivel, porque era más futbolero, pero había jugado en el Cisneros y tenía mucha idea. Había jugado José Luis Adarraga, luego coincidieron 2 que habían hecho la mili que eran internacionales, uno un año y otro, Andrés Zulet, que había jugado de melee con la selección española, y Miguel Beloki, que había jugado de apertura con la selección española también, y les coincidió aquí la mili. Entonces yo los llamé y durante un año, el año ese de su mili, nos echaron una mano. O sea que había gente que puntualmente también tenía idea, pero la gran mayoría partía de cero. E como fai un para facerse cun balón de rugby así partiendo a nada? Non podes ir a unha tienda de deportes de Coruña que era un balón de rugby, porque as risas poden ser eternas. Bueno, unha camiseta, unhas botas, todo, ¿no? Estos días, con el tema de rememorar un poco y hacer historia de aquella época, lo comentábamos. Yo creo que tuvimos un balón de goma, de esos que tienen
también, bueno, son como amarillentos, tal, un balón de goma. Lo único que vimos en una tienda. Luego, en otra tienda vimos un balón de rugby, pero un poquito más pequeño, que lo tengo yo en casa. El otro día estuve con Gerardo Bergamente en casa, que está recopilando para hacer un libro de la historia del club, y había un balón, tengo un balón que es un poquito más pequeño, beige, de color beige. Se ve que no se usó mucho porque no lo usamos demasiado, pero solamente en entrenamientos. Y después ya conseguimos a través del... las primeras camisetas las encontramos en Cuenca Botana, que era una tienda de dos exjugadores del Depor veteranos, que había, que ahora ya cerró, y allí conseguimos las primeras camisetas, que eran marca Sancheski, creo que eran de color rojo y blanco las primeras. Después, García Rebull, el director de la escuela, tenía todo su material, lo compraban, cuando había cosas de deporte, las compraban en Goody. Entonces fuimos a Goody, nos hicieron un encargo y nos trajeron unas camisetas blancas y rojas. Así ya teníamos dos equipaciones para alternar un poquito. Y ya nos trajeron un balón de rugby Adidas Wallaby, típico, la pastilla de jabón. Pesaba enormemente. La pastilla de jabón, que cuando se mojaba había que ir a buscarla a otro lado, porque ya sabías que en tus manos no iba a acabar. Entre las camisetas Sánchez y algodón y el balón Wallaby. Pero fue así, o sea, las primeras camisetas de algodón, lógicamente, de esas que se tiraban y tal. Primero en Cuenca Botana, que había un juego de casualidad, y luego ya, por pedido, las de Goody. A partir de ese momento ya empezamos a proveernos en Goody, balones y tal. Ya empezó un poco la cosa a rodar. Claro, no sabían ni de qué iba. Entonces les asesorábamos nosotros, como teníamos confianza con ellos, pedían lo que nosotros les dijésemos. Supoño, Alfredo, que vos tocaría escutar esta historia moitas veces. Supoño que isto tamén motiva cando a día de hoxe non cambiou nada, as dificultades siguen aí para xogar rugby, non é doado, a ninguén lle poñen doado, pero saber que esta xente se frontou a iso ten que dar moito ánimo cando un ve problemas, ¿no? Sí, bueno, las cosas sí que han cambiado mucho. O sea, yo recuerdo cuando empecé, entrenábamos en un trozo de hierba que está cerca del Castillo de San Antón. Ese era donde empezamos a entrenar los de mi generación. Ni siquiera era un campo de fútbol ni un campo de tierra, nada, no, un trozo de hierba en el Ique de Abrigo. Y ahora, pues gracias a Dios, pues cuando tú empiezas a entrenar en el CRAT ahora, como imagino que en casi todos los clubes gallegos, y tienes unas horas asignadas en una instalación municipal, bueno, con tu vestuario, con tal, bueno. Mis primeros partidos eran en la Universidad Laboral, cuando era todo barro, que ahí sí, ahí ya te acuerdas tú también, que eso salías de allí, no sabías si eras de un equipo, si eras de otro. También se acordaba tu madre, efectivamente. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido el rugby sigue siendo un deporte minoritario, pero yo tengo que reconocer que ahora mismo en La Coruña somos un club conocido, somos un club valorado, y aunque tenemos muchos problemas de instalaciones, porque también hemos crecido mucho, pero sí creo que no es la misma etapa que le tocó vivir a Nacho o que en mis comienzos. Ahora el club pues es mucho más conocido y creo que en ese sentido hemos mejorado mucho. Pero máis coñecido a clave, Alfredo, creo que está en que un poda ser recoñecido. E iso hai que añalo. Este ano, se hai máis lonxe, estiveron os rapaces inaugurando o lomeado de Nadal. Me parece un elemento importante de estabilización, de presenza, pero, home, estamos falando de un clube que, independentemente das túas rapazas, temos clubes históricos en Galicia, pero estar 25 anos seguidos nunha categoría estatal di moito de pues que se eso poca gente lo valora o poca gente se acuerda, pero yo sí, porque yo viví el ascenso y efectivamente, llevábamos 25 años tanto tiempo en categoría estatal, porque todos se pasaron por ahí en algún momento, pero mantenerse esa regularidad. Efectivamente, yo creo que es una de las cosas que a mí más me satisfacen quizá, es que desde el año 93 que conseguimos el ascenso, pues hasta ahora hemos estado en categoría nacional, lo cual es cierto que a los medios de comunicación, pues en distintos momentos, quizá en los que hemos estado más arriba, pues nos ha servido para hacernos un hueco en el panorama deportivo de La Coruña, de la ciudad, pero y también pues a nivel nacional, pues yo creo que también estamos reconocidos, aunque creo que el mayor reconocimiento vino pues los últimos 5 o 6 años quizá, cuando como club hemos crecido mucho en todas las categorías, con la inclusión del equipo femenino, y creo que en los medios de comunicación locales somos, pues no sé, quitando el Deportivo, el Liceo de Hockey o el Básquet Coruña Baloncesto, después yo creo que ya iríamos nosotros como club reconocido en la ciudad. Si dicías de calquera xeito, ahora cando falábamos de esa circunstancia, de que a xente mellor non valora as cosas cando son regulares, cando estén sempre, como que estés 25 anos, que desgraciadamente van ter que aprender a valorarlo, porque ano pasado todos sacábamos peito con o resultado das rapazas,
se ainda non éramos conscientes do que vale iso, aquí temos a prova. Os membros equipos do ano pasado na final, esta fin de semana seguir máis lonxe, e xogando os metes no playoff, quedades fora, por riba do que doa iso, ten que dar un orgullo tremendo saber que precisamente ese equipo que se pode quedar fora, o ano pasado gañou unha liga absoluta estatal. Sí, a ver, para mí no es una sorpresa lo que pasó este año con el equipo femenino, porque desde julio más o menos nos lo temíamos, entre comillas, más que nada porque, bueno, para la Federación Española este año la División de Honor femenina no le ha importado lo más mínimo. Es decir, ha puesto un calendario que es infumable, se ha limitado a mantener el que había con Inés Echeguibe, el que tenía un sentido, que era en su momento pues preparar la clasificación para el Mundial de 15 y después jugar el Mundial de 15, pero este año yo en la Asamblea de la Española de verano, cuando vi el calendario, me quejé, porque no tiene sentido jugar una categoría sin tus 15 mejores jugadoras a nivel nacional. Y es más, lo que nos transmitieron en ese momento era que no iba a jugar ninguna jugadora, que las que están becadas pues que no iban a jugar ningún partido. Entonces bueno, yo ante ese panorama pues ya me di cuenta que nosotros este año íbamos a tener muy difícil poder volver a repetir lo del año pasado. Primero porque un cambio generacional que ya sabemos que iba a venir, pues lo íbamos a tener que padecer, y segundo porque no íbamos a poder contar con nuestras mejores jugadoras. Entonces en ese sentido sabíamos que la liga iba a ser complicada. Quizá de puertas afuera pues no se esperaban estos resultados, yo alguno tampoco me lo esperaba, pero desde luego sí habíamos planteado la temporada como un año para que las jugadoras novatas fueran cogiendo experiencia y sabíamos que como mucho nos podríamos clasificar para el playoff. Playoff que si hubiéramos podido contar con nuestros jugadores internacionales lo hubiéramos disputado, pero bueno, pues un partido las nuestras no, las otras sí, el partido de ayer solo 40 minutos, entonces son cosas que yo no entiendo, pero bueno, que hay que asumir. O sea, que no... creo que a xente que ve este programa sabe perfectamente do que falamos, de que aquera xeito, se alguén ten esa dúbida de, claro, contar co internacional, non, etc., o de onte está clarísimo. El mejor ejemplo. Vanessa xoga 40 minutos y mete 4 ensayos. Sí, sí. Tantos como meterá que ha hecho na primeira parte. Sí, sí, sí. Y si hubiera jugado bien si hubieran jugado las dos los 80 minutos, el resultado hubiera sido otro seguro. Si hubieran podido jugar en Girona, el resultado hubiera sido otro seguro. En el rugby masculino quizá no se notan tanto esas ausencias, porque el jugador que sale pues tiene cierto nivel, aunque sea el mejor del equipo el que no puedes contar con él, pues el que sale tiene cierto nivel. El rugby femenino es muy fácil marcar las diferencias y estas jugadoras pues los marcan. Entonces bueno, a ver, no es una disculpa, porque le ha pasado a otros equipos que también les ha pasado lo mismo, pero sí creo, y lo he hablado con el seleccionador varias veces, pues que me pareció un sinsentido todo esto. Se podía haber hecho de otra manera. La División de Honor femenina en origen, cuando empezamos, era un partido al mes, se podía haber empezado en octubre, no hacerlo así, y el sentido en su momento era uno, pero ahora no tiene, o sea, que de 7 jornadas, 3 o 4, tus jugadoras estén jugando a 7, pues, en fin, que era un hándicap que sabíamos que íbamos a tener y que nos ha perjudicado mucho. Seguimos alternando ese crat actual co crat que arrancaba nos tempos de Nacho, naquel xa loxano 76, no que, home, eu xa nacera, pero moitos que vexan isto non terían ni nacido. A verdade é que arrancastes, supoño, case de milagre, con como contamos que foron as cousas, pero en que momento vos decatades de que isto va a ser algo máis? Tardastes como 10 anos en ter federación, máis clubes en Galicia, etc. Pero en que momento vos decatades de que isto non va a ser como pudo ser medicina, como pudo ser filosofía, etc., un equipo dunha universidade, senón que isto vai seguir, que vai regar na cidade, nunha xeración, en xente? Hombre, vamos a ver, yo desde el 76 al 82 estuve jugando seguido aquí, en La Coruña, vamos, y yo veía que esos chavales seguían, tenían mucha afición, no pensaban dejarlo, ya no se trataba de que fuesen estudiantes de aparejadores que luego se mantuviesen haciendo deporte, no, es que se veía que les gustaba el rugby e iban a continuar. ¿Qué pasa? Que yo en el 82, en marzo del 82, me casé y profesionalmente me tuve que ir a Tenerife y estuve varios años en Tenerife. Cuando venía aquí en verano, el primer verano puede ser que no, bueno, el primer año no vine, pero vamos, al primer año ya vi que se juntaban de vez en cuando, y entonces vi que aquello era una semilla que no era solamente de la competición del invierno, ya se veía que la cosa marchaba. Y cuando en el 86, que yo seguía claro, yo me fui en el 82 y volví en el 89, en el 86 en verano ya me hicieron un homenaje por el 10º aniversario. En aquella época ya estaba metido
la generación de Baristo. O sea, me hicieron un partido en Carral, me entregaron una placa y tal y cual. Era el 10º aniversario y ya había 2 generaciones ahí montadas. O sea, ya se veía claro que aquello iba a continuar. Y además había infraestructura de club. Hasta ese momento yo posiblemente, que lo vivía desde lejos, aunque estaba en contacto, pero lo vivía desde lejos, no me podía haber dado cuenta de que eso iba a continuar. Pero en aquel momento ya estaba clarísimo que eso iba a seguir. Hombre, lo de pensar 40 años, las cosas en muchos clubs y muchos deportes que parece que tienen que sobrevivir, de repente desaparecen un par de años y se van a un pozo negro que no vuelven a surgir. Aquí, gracias a Dios, hemos tenido siempre chavales en la brecha y bueno, han continuado con la semilla, pero porque hemos tenido también en ese aspecto la suerte necesaria para continuar. Mi momento en que me di cuenta fue en el 10º aniversario, en aquel partido en Carral. Falábamos da dificultade e da necesidade de contar con botas para xogar rugby, da necesidade de contar con camisetas, da necesidade de contar con balóns, con campo, pero tamén necesitaban rivais. Eu supongo que sería un éxito só poder xogar, un luxo poder gañar, pero unha auténtica sorte, como te dis, contar con que vías que noutras localidades ian nacendo pois, xermolos de equipos. Falamos de Vilagarcía, de Vigo, de Lugo, etc. Supoño Santiago, cando fixo xa equipo fora da universidade. Supoño que todo iso, cando pensaste nunha federación, a vos vos tivo que animar moito, non? Bueno, pero vamos a ver, yo lo voy a hablar un poco como referencia, pero desde fuera también, porque date cuenta que del 82 y pico al 89 yo estoy fuera de aquí. Después como tu contacto con Maxi, con Gerardo, con esta gente. Claro. Habíamos pedido ya habíamos solicitado en el 79 la federación, pero, y nos contestaron diciendo que no se podía y tal, que había que hacer unos cursillos, y como estaba Andrés Zulé, que era internacional y además entrenador internacional y árbitro, nos permitieron que hiciese él unos cursillos de arbitraje y tal para ir creando los pilares de esa federación. Eso fue en el 79. En el 82 fue cuando se creó la federación. El primer presidente fue Maxi. O sea que ya el CRAT en aquel momento estaba un poco en cabeza de la organización de lo que se estaba creando, que era la Federación Gallega. Maxi es el primer presidente, en aquel momento era el presidente del club además, porque ya tenía un poco de infraestructura, y a partir de ahí empezaron, bueno, ya estaban el Bocois de Vigo, Zalaeta creo que también, CDU Santiago, Marina Ferrol, claro. Xabarín, me imagino que también andaría por ahí. Xabarín tardó un poco más, Marina se fue. Tardó un poquito. Marina concedía con tardó Santiago, un poquito más. sí. Y ahí, a partir de ahí fue creciendo, o sea, que a partir del 83 o una cosa así, fue cuando los demás clubs ya se vieron con la forma de meterse en una competición que ya estaba creada y empezaron a surgir ya más clubs. Yo no sé si hubo un Asteris en Vivero, sí, porque sí, yo recuerdo haber venido un verano en vacaciones y me liaron para jugar en Vivero. Asteris Ran, exactamente, se llamaba. Sí. Que debe quedar alguien por allí. Sí. Dos equipos míticos. Sí, pues recuerdo haber jugado en aquel campo, en Vivero. E agora, cando un ven e se atopa con isto, con a infraestructura de División de Honor B, con as rapazas nos medios gañando unha liga estatal, con os rapaces fornecendo as seleccións de categorías de base. Hombre, vamos a ver, para mí es un orgullo total. Yo, es que para mí es casi como un hijo, o sea, me siento muy bien tratado, la verdad, muy bien tratado. Hombre, habrá mucha gente que no sepa ni quién soy, evidentemente, pero en general, con la gente con la que contacto y con mucha gente, me siento muy bien tratado y reconocido, y para mí es un orgullo tremendo el ver que aquello que yo no tuve ninguna intención de que fuese para continuar en el tiempo. Tú querías jugar a rugby, punto. Yo quería jugar a rugby, yo era egoísmo puro, yo que lo que quería era un equipo para jugar a rugby, pero que ahora siga, dices, oye macho, es que, bueno, hombre, yo tengo un hijo que ha jugado en Vigo también, o sea, empezó en juveniles, en el CRAT, durante los 2 primeros años que se fue a Vigo a estudiar teleco en la universidad, jugó también en el CRAT, o sea, venía aquí el viernes, entrenaba, jugaba el fin de semana y se volvió otra vez para Vigo. Claro, aquello parecía un planteamiento raro y él, bueno, lo de siempre, yo quiero jugar con el CRAT, pero ya vimos que aquello no era la forma práctica y mi hijo se fue a jugar a Vigo, con el Vigo. Una maravilla, o sea, la gente fantástica, lo acogieron tremendamente bien. Vamos a ver, yo creo que cuando
tienes prejuicios y tienes rivalidades, muchas veces es porque no conoces realmente a las personas. Cuando conoces a las personas ves que todo el mundo es bueno, pues es así. O sea, todo el mundo es bueno en todas partes. O sea, puede haber algún elemento discordante que te hace la vida un poco más imposible, pero en general en el deporte y concretamente en el rugby, yo lo que he visto es que cuando tratas a la gente es buena y te trata bien. Y mi hijo tiene un agradecimiento tremendo por toda la gente de Vigo, tiene amigos íntimos en el Vigo, y ese tipo de cosas pues yo creo que son intercambiables. O sea, para mí es un orgullo todo el CRAT, pero es un orgullo también que haya esos intercambios, lo que decía de Chucky, mucha gente que ha ido de aquí para allá, de allá para aquí, y que se mantienen, pues bueno, pues porque lógicamente el cariño que se les da a todos los jugadores, concretamente en el CRAT, yo creo que es, bueno, muy interesante para atraer a esa gente, a esos chavales que en un momento son chavales, luego se van quedando. O sea, yo creo que eso es muy importante, ya digo, el orgullo que yo siento y la continuidad del equipo. Pois cando unha persoa aparece nunha cidade cun deporte que ninguén coñece e dá por xuntar a amigos e a coñecidos a ver se fai un equipo, evidentemente iso ten que ser unha familia sí ou sí, pero que 40 anos despois o CRAT con xente con millóns se coñece entre eles siga sendo unha familia, iso cuidades moito. Temas como ese fin de ano neozelandés, como esa xuntanza de fin de tempada con todas as categorías, seguramente hai xente que nin se coñece no propio clube e en cambio sois familia. Recorda un pouco a iso, cando vas a comida familiar ou unha boda ou a un enterro e todo paras con un curmán que non coñecías, pero é familia. Sí, a ver, yo creo que eso en general son todos los clubs de rugby. O sea, pero é máis fácil o mellor que tes un par de categorías que ter o que te dis, 200 claro, persoas. El fin de neozelandés es una tradición muy bonita, que sabes que tuvimos dos jugadores neozelandeses, Sean y Stephen, en los años 90 más o menos, y pues ellos celebraban el cumpleaños cuando daban las 12 campanadas, bueno, cuando era realmente en Nueva Zelanda, que era las 12 de la mañana, pues empezaron a quedar con la gente del club, del equipo, el día 31 a las 12 de la mañana, y pues lo que es el rugby, las tradiciones se fueron manteniendo y a día de hoy se sigue celebrando. Entonces va todo el club, y quedamos a las 12 de la mañana, y eso, el que quiera acabar, pues ya enlaza con el fin tradicional de las 12 de la noche y hasta las 1000. Pero quiero decir, todas esas cosas, yo creo que cada club tiene sus propias tradiciones o sus propias cosas. Quizá el nuestro, como, bueno, sí que es cierto que hemos tenido generalmente muchas categorías o más categorías, ahora mismo tenemos muchas, pues hacemos la fiesta del club, pues a lo mejor van 200 personas, y ahí nos juntamos, equipo femenino, los padres, los madres, bien. Es una tradición y sí que es cierto que el CRAT en eso, pues sí que es una familia. Pero no creo que se diferencie mucho de los demás, ¿eh? A lo mejor vamos más gente, pero sin más. No... Outra cosa que dicía eu, o fácil que é cando son 15, 20, facelo con un grupo tan amplo que perfectamente se podía ter llegado. O caso de conseguir resultados sociais, resultados deportivos, aí tampouco fallou o CRAT, porque non é estar 25 anos aí. Creo que foste o único equipo galego que estive na Copa do Rei, porque Vigo non chegou a estar, sí. Vale, está de Misión de Honor, gañaste 2 veces a Copa Fero, recordo sí. Unha delas, esos son títulos que son palabras mayores xa, ¿no? Sí, sí, de hecho, la primera Copa Fer que ganamos a la Moraleja en Oviedo, que fue un partidazo y fue espectacular, aparte era, bueno, la Moraleja en aquel momento era un equipo que estaba intentando llegar a la División de Honor y ya tenía fichajes y gente extranjera, es decir, era el típico partido que íbamos a perder sí o sí, lo ganamos en la prórroga y tenemos muy buenos recuerdos de ellos porque en aquel momento fue el primer título nacional que ganó un club gallego. La segunda que ganamos en Cáceres quizá tuvo menos importancia, menos repercusión, porque ese sí que éramos el equipo nosotros quizá mejor que había en esa fase final, pero efectivamente es el segundo título que ganó un club gallego. Y en un momento dado fuimos el único que había jugado una fase de ascenso a División de Honor. Lógicamente todo lo que hizo después Vigo, vamos, nos superó con creces, eso es indiscutible. Pero sí creo que en la media nos hemos mantenido, porque esto al final es cíclico, unas veces estás arriba, otras veces estás abajo. Nosotros, pues creo que la media hemos estado ahí, unas veces mejor, otras veces peor, pero sí tuvimos muy claro desde hace muchos años que nosotros éramos un club de categoría nacional. Y en las épocas peores pues hemos estado en la mitad de la tabla en Primera Nacional y en las épocas mejores pues hemos estado en la segunda categoría o incluso con opciones de estar en la primera. Yo creo que todos los clubes deben tener unos objetivos, el nuestro siempre fue ese, para nosotros sería en su momento pues quizá un fracaso volver a la categoría regional,
y eso es lo que nos ha mantenido. Quizá el acicate pues de que mucha gente jugara hasta los 40 años, o que esperando que llegaran otras generaciones, en fin, que el sacrificio que mucha gente hizo quizá era ese, el mantener al CRAT más arriba, lo más arriba posible, y bueno, pues eso ha posibilitado que ahora mismo pues estemos en una posición, yo creo que buena, tanto en el femenino como en el masculino. Lembro a ocasión coa fase de ascenso na que ascendíades por grupo, quedando primeiros e segundos, que estivestes as portas, creo que das terceiros para subir a división de honra. De calquera xeito, iso que dá relevancia, o que dá presencia, pero que dá supervivencia e contar con todo. Non sei se como presidente non chego a facer elixir entre papá e mamá, pero a ver, ou ter o equipo na división de honra B, pelexando incluso por meterse no playoff, ou ter todas as categorías, que é o que máis fai máis feliz a un presidente, non? O sea, A ver, yo preferiría tener 500 licencias a estar en división de honor B, eso te lo aseguro, porque es muy difícil que teniendo 500 licencias no estés en división de honor B. Es muy complicado. Te quiero decir, como club prefiero mil veces, lo que te hace ser un club es tener todas las categorías y tener muchas licencias. Puedes tener muy buen equipo masculino que si de ahí para abajo no tienes nada, tienes fecha de caducidad. Nosotros lo vivimos hace mucho tiempo y lo tenemos muy claro. Entonces, en ese sentido, yo como presidente preferiría tener 500 licencias, como puede tener Hortaleza o Liceo Francés o clubs así, que sé que tarde o temprano los éxitos deportivos van a llegar. Aparte de que soy partidario de jugar con gente de la casa siempre que se pueda. También te reconozco que mi experiencia estos últimos años es que con gente de la casa no basta, o sea, no es suficiente. Y si quieres estar al nivel que queremos competir, pues bueno, pues tienes que traer lo que no tienes en casa. Pero ojalá pudiéramos jugar en División de Honor B con 25 o 30 chavales de Coruña. Yo sería muy feliz. Estamos alternando un pouco a proiectada presenza tanto de Alfredo como de Nacho, o presente co pasado. Xa falamos de como se plantea un xogar rugby a finais dos anos, ou a mediados dos anos 70, pero claro, sigue facendo falta alguén que saiba marcar ese campo, un árbitro, non sei, hai moitos elementos, público, quen vai ver un partido de rugby, non sabe ni que este rugby. Como se fixo con todo iso? Hombre, vamos a ver, lo de pintar el campo lo pintabas como podías, con un saco y echando la cal así mirando a lo lejos, ¿no? El que me temo que encima, como era lo que sabías cómo se pinta un campo, co cal che tocaba pintalo, sabías arbitrar, che tocaba arbitrar, sí, sabías bueno, entrenar, che tocaba entrenar. Ese tipo de cosas ya se asumen como en todo club amateur. Siempre te cuesta dinero, siempre te cuesta tiempo, siempre te cuesta trabajo, o sea que ese tipo de cosas las asumes por la propia afición. Ya digo, pintar el campo, era un campo que no daba las medidas, pues había que ajustarlo, o sea que la primera vez te planteas, bueno, ¿qué reducimos? ¿La 22 o reducimos la zona de ensayo? La zona de ensayo casi era inexistente, era llegar allí y rápidamente posar el balón porque te pasabas de la raya o contra el terraplén que hubiese, ¿no? Claro, el campo lo reduces, tal, ese tipo de cosas. El árbitro, bueno, yo cuando empezamos a competir en Santiago siempre había un árbitro. Yo no me planteaba aquello, yo saltaba al campo y allí había un árbitro. Ahora, ese árbitro normalmente era un jugador de otro equipo, de los que jugaban la liga. De hecho, yo tuve una lesión, bueno, una clavícula, me duró un par de meses, por ejemplo, y yo fui árbitro. O sea, yo iba con mi equipo y o arbitraba ese propio partido o arbitraba otro, pero te ibas turnando. O sea, que los árbitros, pues lógicamente las reglas se las sabían de aquella manera. Yo recuerdo que aún conservo a máquina haber escrito unos extractos de las reglas de rugby para mis chavales. Yo soy de guarda todo, guardo desde la peonza que usaba en mi padre, o sea que quiero decir que recuerdos de los comienzos tengo bastantes. Y recuerdo eso, haber mecanografiado las reglas para que los chavales las supiesen. ¿Cómo hacían los otros para saberlas? Pues me imagino que sabrían unas reglas y otras no, porque cuando tienes un rugby tan precario como el que había en aquel momento, que eran 6 partidos al año o 10 partidos al año en la universidad, pues los que sabían y los que no iban a remolque, nada más. O sea que no creo que pasase de eso, es aprender de cero y llegabas a 2, como mucho, o sea, no llegabas a 10 en la vida, tenías ese nivel y en ese nivel te quedabas. Hombre, nosotros fuimos a un campeonato de España universitario, ganamos un sector en Oviedo,
contra las universidades, pues supongo que de Asturias y de Salamanca o León o tal. Y luego cuando fuimos a la fase final a Granada quedamos cuartos y últimos, o sea, decimos cuartos, pero éramos cuartos y últimos, ¿no? O sea, quedó primero el de Madrid, Cisneros, segundo Industriales de Bilbao, tercero Medicina de Badajoz, no sé de dónde habrá salido, pero el caso es que nos ganó y nosotros quedamos cuartos, lo pasamos como los primeros, o mejor, pero quedamos cuartos, porque el nivel nuestro no era de aprobado, era de las bases iniciales de saber pasar el balón y poco más. Porque claro, cuando partes de cero a los 20 años, lógicamente, ¿qué vas a aprender? Así era la cosa. E os paus de onde sacastes? O que facelos de Pues mira, madeira, creados como? Creo que los primeros palos los consiguió Maxi, según me decía Gerardo, pero los primeros palos del campo de Aciadama no los hubo nunca mientras que estuve yo. O sea, jugábamos en la portería y la portería de fútbol era la portería y se acabó, de ahí para arriba. En Santiago había palos, porque había el campo universitario, el estadio de atletismo universitario, que estaba detrás de los colegios mayores, ya tenía palos. Entonces aquello no. Y yo recuerdo que cuando yo me fui, claro, yo me fui a trabajar, y cuando volví, los de aquí, muchos de ellos estaban todavía estudiando. Yo traía algo de dinero porque ya tenía un sueldo, por lo menos, y conseguí unos palos de fontanería que los cedí, se los regalé al entonces inicio del club. Pero los primeros palos los consiguió, creo, Maxi, de unos eucaliptos. Eran unos eucaliptos que los consiguió Maxi, no sé cómo, y no sé cómo los trasladaban, en una furgoneta, que había un tío que tenía una furgoneta grande, y ahí se colocaban, se ataban a la portería, y ahí estaban los palos de rugby. Pero es que yo creo que eso debió de ser así en todos los sitios donde fue naciendo el rugby a nivel España. E de xogadores, da etapa de xustos, tiades moitos cambios, porque eu recordo épocas non hai tanto na que costaba xuntar 15 xogadores, somos un deporte no que hai que xuntar moita xente. Daquela sería complicadísimo, ter 15, 16... Sí, vamos a ver, yo creo que nosotros éramos suficientes como para entrenar, o sea, 20, 22 podíamos ser, entrenando. Otra cosa es a la hora de jugar, porque claro, a la hora de jugar era tener que ir a Santiago entre semana, por la tarde. Allí nos reuníamos en la Plaza de Pontevedra, en la cafetería Manhattan, que todavía sigue. Allí nos reuníamos y de allí salíamos en coches a Santiago. Claro, estabas hasta el último minuto apuntando, llamando a uno, a otro y tal, con los teléfonos de fichas, a ver si estaba todavía en casa, si ya había salido, le preguntabas a los padres, a fulanito y tal. Y bueno, pues la gran mayoría de las veces estábamos los 15. Había veces que teníamos 16 y 17, claro. Como se permitían 2 cambios, con 17 estábamos ya sobraos, digamos. Pero es verdad que algunas veces íbamos 14. Bueno, pues así era la cosa, pero normalmente yo creo que eran bastante cumplidores, muy tardíos. O sea, a mí me ponían nerviosísimo porque, claro, estábamos a punto de decir, ya no podemos aguantar más, ya tenemos que salir y tal. Y faltaba alguien, a ver, fulanito y tal. Lo tratabas de localizar, claro, no había móviles. Entonces, o ya había salido o no había nada que rascar. Si llamabas y no contesta, pues ya debió de ir para aquí. Pero bueno, en general cumplían, porque tenían afición, cumplían, y desde luego nunca dejamos de presentarnos, o sea, a los partidos. A lo mejor en algún partido que no recuerdo, pero habíamos estado 14 o 13, pero en general estuvimos en todos los partidos y siempre competimos. De hecho, yo creo que nuestras pérdidas de partidos eran solamente contra Medicina porque eran mejores que nosotros, nada más. O sea, llevaban más años, tenían gente buena y nos ganaban. Pues no había nada que hacer, o sea, tratar de mejorar hasta conseguir superarlos. Pois ahora, Alfredo, toca celebrar todo isto e non é doado. Celebrar 40 anos iso é unha celebración a ese nivel. Supoño que estaréis preparando un calendario de actividades pois ao nivel de 40 anos de celebración. Sí, en el club se hizo una comisión del 40 aniversario en el que hay miembros de la directiva y miembros de todos estos años, desde los inicios, los 80, los 90, en fin. Se hizo una comisión para decidir qué eventos íbamos a hacer. A lo largo de todo el 2016 vamos a hacer una concentración de rugby base, un torneo de veteranos, la fiesta del club también será diferente, vamos a hacer una cena en octubre, probablemente el torneo Fiestas del Rosario, que es un torneo a nivel municipal
Estamos tratando de que venga algún equipo argentino, bueno, incluso algún equipo, otro equipo extranjero. Y pues no va a haber un solo evento, una exposición también, ¿no, Nacho? Sí. Una exposición de fotografía en el Ágora, en La Coruña. Entonces, bueno, a lo largo de todo el año vamos a hacer una serie de eventos puntuales, porque si bien la fundación del club fue en octubre del 76, pues como es un mes de mucha competición, pues preferimos hacerlo a lo largo de todo el año para que pueda participar todos los estamentos del club, porque habrá cosas más dirigidas a los veteranos, otras a los que están jugando en la actualidad, otras para niños, pero bueno, y después finalizarlo todo con una cena en octubre, en la que esperamos que vaya pues prácticamente todo el club, y bueno, ese será el punto final a la celebración. Supongo que será un momento máis emotivo tamén o dos reencontros, o de toparse con xente, porque non todo o mundo se quedou vencellando ao clube, evidentemente. Xa non por cuestión de que se foran a un sitio ou outro, sino porque a vida dá moitas voltas. Vai ser un momento de atopar a moitísima xente, non? Sí, a ver, el club tiene una institución que se llama los Kratarian, que es una orden de mérito que se fundó en el año 89, más o menos. Entonces, anualmente sí que hay una cena en junio, que coincide con la fiesta del club, en la que se elige si se elige a alguien o no ese año Kratarian. Entonces sí que hay cierta tradición, ahí se juntan muchas generaciones, porque está, bueno, gente desde los fundadores del club hasta pues, el año pasado pues, alguna jugadora internacional. Entonces ya tenemos la tradición de juntarnos 40 o 50 personas en esa cena. Esperamos que este año, pues bueno, la cena del 40 aniversario sea, pues lo que tú dices, un momento de reencuentro de mucha gente que no todo el mundo puede venir a ver los partidos, gente que está fuera. Entonces, bueno, en fin, sí que queremos o esperamos que esa cena sea significativa. Y de hecho, entre esos eventos, lo que comentaba Alfredo del torneo de veteranos, yo ya estoy en contacto con los de medicina de entonces, con el Caimán, fundamentalmente, que es el que me va a coordinar la búsqueda de los de medicina, para ver si nos ponemos de corto los del año 76 ese partido 76. y medicina, que están muy localizados entre ellos, que vengan aquí a La Coruña en el torneo de veteranos, los que puedan saltar al campo y correr un poquito, que corran, los que no podamos saltar al campo y correr, saltaremos vestidos de corto para la foto, pero por lo menos tratar de que aquellos que estuvimos en los inicios nos veamos de nuevo, que me hace mucha ilusión. Hay una cosa importante que me olvidaba, es que estamos haciendo un libro que vamos a publicar con los 40 años de historia, que lo está gestionando Gerardo Dorda, que es otro de los fundadores del club, y vamos a hacer una tirada, pues no sé si de 500 ejemplares, 800 ejemplares, no recuerdo, pero vamos, para plasmar toda esa historia de estos últimos, bueno, de estos 40 años. 40 anos, que sería xiña, para saber do que estamos a falar, non é que pensaron onde estabades, cada un dos que estás vendo hai 40 anos, seguro que algún estabades, pois 40 anos. Falaban antes Alfredo de clubes como Deportivo da Coruña, como a Básquet Coruña, non sei se chegaches a mentar o AR, simplemente, tamén mentaches o Liceo, pero que falamos de institucións, cuidado, 40 anos non todo o mundo os ten, e algúns destes andarán prácticamente por aí, pero incluso noutros deportes, equipos que marcaron a época no deporte galego, estou pensando simplemente no Celta de baloncesto femenino, un equipo mítico xunto co Liceo de máis títulos, e 40 anos son moitos anos para que estes equipos. Tenos o Crat, por tanto, para nós un luxo hoxe falar de rugby a traverso dunha referencia neste país como é o Crat. Non imos estar, pero poderíamos toda a noite falando disto, todos tedes máis compromisos tamén, pero evidentemente cando chegue eses diferentes eventos iremos dando conta deles aquí, encantados de facelo, e convidar a todo o mundo a que participe desta festa, que é o Crat, e o Crat é rugby, así que é unha festa do rugby. Moitísimas gracias por estar aquí e moitísimos parabéns dende Ambexa por eses 40 anos. Esperamos chegar ao resto de clubes aí cando vos han de deixar polos 70 e 80. Ojalá. Ojalá, y muchas gracias. Gracias.
xa comentábamos algún dos resultados con os anteriores convidados, de calquera xeito lembrar que 32-37 nun partido que estaba decidido na primeira parte con ese 7-20 que nos levaba a que estivese perdendo Crat, por exemplo, a 10 minutos de 20 puntos. Esa entrada de Vanessa foi providencial para estar a piques prácticamente de conseguir ese triunfo Crat, que daría opcións de meterse. De feito, os últimos 5 minutos foron un asedio constante, pero o balón non acabaron de posalo, e agora queda a xornada, queda Majadahonda e non a opción de meterse, unha auténtica mágoa, non? Este ano moitas cousas estrenan, no que é a división de honra feminina, o tema das internacionais, uns equipos podían leválas, outros non, ás veces podían leválas, tiñan que andar calculando o tempo que xogaban, non xogaban, non foi moi igualitaria, digamos, a liga. Non se tratou do mesmo xeito todo o mundo. En a división de honra masculina, a revancha do equipo de Vigo, Universidade de Vigo 13, Crat 7, a verdade é que temos dúas partes ben diferenciadas. A primeira foi moi super Vigo, máis do que dixo o marcador, que se foi con 3-0 o descanso, e na segunda parte, en cambio, os últimos minutos, sobre todo, Crat, un pouco máis, lle dá tempo a remontar, 13-7 o resultado final. Lembremos que o Vigo sería con baixas, Carlos de Cabo se lesionou os 5 minutos de sair, parecía unha baixa importante, partido no que Vigo está demostrando que vai crecendo partido a partido desde que comezou a tempada, e onde vemos tamén algo que non se está deixando un pouco de lado últimamente no rugby, pero a importancia do xogo pé. Quizás últimamente pois, todo o mundo está demasiado centrado en ensayo, e os partidos podense seguir gañando tirando a paus tranquilamente. O caso que a 3 xornadas do final, o Crat se queda con 56 puntos, aínda aspira a terceira praza, aínda pode tela, claro que sí, mentres que se queda con 46 o equipo de Vigo, que ten máis difícil sobre todo polo calendario, que quedan os dous de arriba aínda. Vigo penso que este ano con quedar no que é a zona morna da táboa era o que teña que facer, estabilizar o clube despois de baixar, porque moitas veces podense desencadear baixadas en cadea que poden rematar cun clube. E, bueno, o Crat é complicado por igualdade no grupo con respecto a outros. É complicado, pero, bueno, mentras que haxe opcións. Na Liga Galega, Primeira División, como se puxeron as cousas? Xa o apuntáramos, xa o prevíamos. Pontevedra gañou en Inglés, además con bonus 31-5. Pontevedra está prácticamente salvado, pero, atención, porque son 21 puntos, mesmos que ten o equipo dos ingleses. Por tanto, igual, agora notamos, supera, por a verás. Muralla tiña que vencer, venceu a Mariantes 27-16, creo que lle falta aí un punto de bonus que daría a opción definitiva de plantexarse evitar ese descenso directo, cun punto de bonus máis, ora falíamos de outras circunstancias. Coleti Lalín 12, Ferrol 36 tamén con bonus. O dito, isto se pode ser un auténtico pano, pode pasar de todo na última xornada. Poden pasar bastantes cousas, Muralla non o ten ben, as cousas como son, pero bueno, o ano pasado xa gañou o Ferrol, cando ninguén contaba con eles. Ou seja que vivos están, non? Que ninguén contaba con que chegaran a última xornada con opcións. Lalín, en principio, parece ter o traballo feito salvo sorpresas. Pero descansa. Descansa que faz demais. Co cal non vai sumar. E logo, en principio, bueno, o resto xa tranquilidade porque está todo máis ou menos feito. Porque inda que a xente se pode clasificar para os play-offs, primeiro e segundo, claramente van chegar a final. Non hai opcións. Pois na segunda xa temos a final servida. En segunda división vencía Keltia a Santiago 52-15. Na primeira parte foise moi cómodamente Keltia, partido sentenciado. Na segunda non se levantou o pé acelerador, o Santiago reaccionou, pero marcou os 3 ensaios, que non era o previsto. Non, ninguén lle marcaba a Keltia eses puntos. No outro partido, pois o Fendetestas marcou na primeira parte 2 golpes de castigo, Zaleta marcou un ensaio a falta de 10 minutos e tivo unha patada na última xogada do partido que fallou, que lle tería dado incluso a victoria. Partido absolutamente igualado. Final servida, Keltia Fendetestas, aquí se cumple o pronóstico, os dous que foron primeiros todo o ano, aí están na final, dous estilos moi distintos, veremos, supónse que Keltia é un estilo máis moderno, máis amao, máis rápido, Fendetestas un xogo un pouco máis pechado, máis de dianteira, e, bueno, verás a ver que leva o gato a auga. Final servida dentro de 15 días en Ourense, Liga Femenina agora, xornada 5, Vigo 77, Santiago 0, pero partido sen dúbida decisivo era Coleti Lalín 0, Muralla 14, definitivamente o de Muralla non era un espellismo, está para disputarlle o título a Vigo. Probablemente, visto o partido da primeira volta, do primeiro torneo, con 25-21 para as viguesas, xogando con 15-3 cambios, todo o partido as lucenses con 14,
Para mí particularmente sería unha sorpresa que Vigo gañara a Liga. Eu penso que son claras favoritas as rapazas de Lugo. Sub-18 agora, Ingleses 0, Crat Coruña 43 con bonus, o Crat facendo un final de Liga espectacular, porque leva 6 vitorias seguidas. De feito, pudo ser líder esta semana, pero ao final, ao sumar ese punto bonus, o Pontevedra gañando en Vigo, e Vigo, aunque perdera 2 bonus, 25 a 32, se sigue quedando aí o Crat de segundo, non pode aspirar a ese liderado, a ese primeiro posto. A ver, o que está claro é que, por exemplo, o partido de Vigo-Pontevedra mostra o traballo que se está facendo, que é moi bo. Estamos falando de equipos principalmente atacantes, que é o que teñen que facer. Un resultado onde sacan bonus os dous equipos e o equipo que perde saca 2 bonus, está claro que é un gran partido. Quedaron a categoría de sub-14, unha categoría de sub-14 na que esta fin de semana si tivemos Liga, non a tivemos sub-16, que será a que ven, e sub-14 todo segue igual. Vigo gaña todo e gaña todo con bonus, por tanto segue primeiro. Desta vez vencía a Pontevedra, que é un dos rivais a priori máis complicados, categorías de base, 75. Campus Ourense Ferrol, 31 a 50, partido tamén espectacular, con puntos para todos, con bonus Campus para todos. Ourense millorando moitísimo cada partido que pasa. Con respecto a Vigo Pontevedra, o que falábamos outro día, nestas categorías que che falten un dos xogadores, non é que che desbaraten o equipo, pero a diferencia vai ser moitísima. Pois a semana que ven descansanos os absolutos. Temos as absolutas, porque hai Liga Senior femenina, Santiago, Lalín, o domingo vai se disputar además en Arciadamá, a partir das 2:30 da tarde, supón na folla que temos da Federación. Temos que ter en conta que Santiago é Santiago Zalaeta. É a unión dos dous clubes, entón seguramente igual, para eso... xogar na casa dunhas das outras. E outro, o partido entre os partidos, de feito xogan no sábado, horario estelar, ás 3 da tarde, Muralla, Universidade de Vigo, as Pedreiras. Bueno, xoganse a mitad do negocio nese partido. A sobremesa, xa o postre, aí se acaba. Sí. Aí se acaba o xantar. Logo quedou o partido de volta, que non teño moi claro cando será, porque hai pequenos problemillas por tema de datas, tema de se os equipos teñen xente ou non teñen xente, se a universidade pon a dispor ou non as pistas que teñen, entón pois a ver que pasa, pero bueno, de momento podía romperse aquí en caso de gañaren as rapazas de Lugo. Por eso digo, Vigo Se ten Vigo que non gañar fai bonus, e ainda se gañaralo despois. Sí, tería que gañar os dous, Vigo se en perde aquí principio. está... se perde aquí sin facer bonus, está sentenciado directamente. Xa non tería opción no partido de volta. Por Liga Autonómica sub-16, a verdade é que todos temos ganas de falar de aposta de quinielas do que vai pasar coa primeira e coa segunda, pero non toca esta semana, tocan tan só eses poucos partidos. Liga Autonómica sub-16, Universidade de Vigo Pontevedra, van a arbitrar Juan Parga, o sábado a 1:15 no Cubi, os ingleses Ferrol, árbitro Julio Orozco en Fontecarmoa, o sábado ás 11:30, e Crat, campo Universidade de Ourense, en Acedamá, o domingo a unha sub-16, onde Vigo ten todo dito. Sí, non hai volta. Non, é que a diferencia é ampla, simplemente. Sigan traballando, o sea, do que se trata nestas categorías e que aprendan e que suban a unha categoría máis, simplemente. Pois son nada con os partidos, pero con partidos e con rugby. Dende aquí imos lanzar tamén, non sei se Rocavil está de acordo comigo, unha invitación para plantexar, para reflexionar antes de rematar. A vindeira semana tocaría a final da Liga en segunda división, enfronta ao equipo de Ourense, o Keltia e o Fendetestas de As Pontes, porque ese partido vai xogar en Ourense e, home, non ia facer a quinielas, imos respetar a todos os rivais, pero imos a as cousas para que a final de primeira non se xogue tamén Ourense, é dicir, non a aposta segura, pero non é tampouco a aposta arriscada. É a aposta segura. Tendo en conta, eu non podo dicir iso, dicir o que queiras, temos exemplos de que poden ocurrir, evidentemente debe ocurrir, estamos a falar de primeiro contra cuarto, se pode meter case calquera de cuarto aínda, Sí. pero ao que vou, que o rugby galego necesita de imaxe, o rugby galego necesita meter moita xente e pode, só que facer as cousas ben. E se unha final en Ourense, a fin de semana que ven, e outra final en Ourense, daqui outro par de semanas, igual nos debemos plantexar mover 4 aficións a vez, igual nos debemos plantexar ter unha festa do rugby, igual a quen lle apetece ver a final de primeira non vai ir a de segunda non vai ir de primeira, a quen lle apetece ver pois a Ourense, a Ferrol, a Vilarcía, a Mareantes, a Pontevedra, a Muralla ou o propio Lalín, non lle apetecía ver a Keltia ou a Fendetestas, ou viceversa. Co cal, non sei se deberían plantear os equipos quen
pero creo que sería un éxito para o rugby galego meter as dúas finais xuntas. É unha cuestión simplemente de pura lógica. Se podemos sumar, temos que sumar, o que non podemos estar facendo as cousas mal, como casi sempre. Pois hai queda lanzado esa luva que a recolla que hai que recoller, pero mellor os clubes deberían plantealo, a federación tamén, e eu do que estou seguro é que se metemos esses dous partidos, as dúas finais, esas 4 aficións, eses aficionados rugby en xeral, quedamos unha boa imaxe en Ourense. Enches o campo, que é do que se trata. E disfrutamos todos de rugby. Normal. E a súa vez vemos cada un o rugby dos outros, que non se ve habitualmente. Mesmo para seleccionadores, para todo unha boa oportunidade. Sí, que a máis xente se vexa, mellor. Pois hai queda lanzado, non imos rematar, hoxe tivemos un luxo de programa, tímolo cada día, pero que hoxe contando cun equipo que leva 40 anos, o CRAT. Ora lles comentaba que, curiosamente, eu que non son ni moito menos peitoso de ser moi pro CRAT, porque me frontei eles miles de veces, e contra o CRAT, pois hai que xogar a todo, con todo, e ainda así va a ser como va a sair, e un equipo co que tive moitísima rivalidade como estrenador de base, como xogador, como que esa foi a primeira camiseta de rugby que eu vestín. Cando aprendí a xogar a rugby, bueno, cando me intentaron ensinar a xogar a rugby, nun curso en As Pontes, foron Pierre e Alberto, posteriormente me gustou, quedei, fixo o que pude As Pontes, e ao nada, de acabar ese curso, me levaron a Portugal a xogar con ese CRAT, un partido amigable de pretempada, xoguei 3 pírricos minutos nos que toquei un balón e medio, porque primeiro caeume, pero evidentemente tamén me vencella moito a un CRAT, co que a parte aí soupen manter as diferencias. Soupen telo como equipo con rivalidade absoluta, pero compañeros do rugby. Creo que é o gran exemplo do que é o noso deporte. A estas alturas tócanos a todos e a todas celebrar os 40 anos dun clube de rugby, dun clube que practica rugby. Diceo que necesitábamos paus, botas, campo, necesitamos rivais. O carácter rival, o carácter amigo, o carácter compañeiro de rugby. Por tanto, eles os parabéns dende o recordo do resto dos clubes galegos. Oxalá teñan moitas ocasións de ir falando de aniversarios de clubes galegos. Rematamos, volvemos a vindeira semana, xa haberá que meterse en faena con esas finais que se aventuran na primeira, que temos claro na segunda, o que pase na Liga Femenina, que tamén está quentísima cara a ese final. Iso será na vindeira edición do Empuxe Galicia, no que os agradecemos o equipo técnico o seu traballo, os colaboradores a súa aportación, o público a súa presencia e os convidados que se desplazaran ata aquí. Volvemos a vindeira semana. Tede boa semana e bo rugby.